Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta él donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera compartir tres puntos sobre el Evangelio del día de hoy de Lucas. Es un evangelio pequeñito, pero lleno de mucha enseñanza, como todos los evangelios que vemos día a día. Lo primero que me llama la atención es: no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. No podían llegar. ¿Quién eran los que no podían llegar? Era María y sus parientes, la mamá de Jesús. Bueno, yo me quiero enfocar hoy en este primer aspecto. ¿Qué es lo que me impide a veces llegar a Jesús? Muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, muchas buenas intenciones de escuchar la palabra de Dios, de ir a la misa, de ayudar al prójimo, pero a veces se nos cruzan en el camino obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos que yo puedo tener en mi vida que me impiden? Muchos pueden ser excusas que nosotros creamos en nuestra vida. Sí, tengo la intención de ir a misa, Padre, pero es que tengo tantas ocupaciones, tengo tantos quehaceres que no puedo. O es que tengo que llevar a mis hijos a la clase de gimnasio, tengo que ir a llevar a mis hijos a la clase de música y pues no puedo. O es que tengo que estar con mis amigas, que es el único día que nos juntamos, y pues bueno, hay obstáculos que se van presentando en el camino. No, es que pues podemos sacar miles de excusas. Estoy cansado, estoy fatigado, es que es el único tiempo que tengo para descansar, el día que puedo ir pues a la reunión o a misa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos obstáculos que se presentan en mi vida? Quizás son personitas que se me acercan a mí y en lugar de escuchar cosas buenas, empezamos a hablar del prójimo, a escuchar lo que dicen de los demás, y ya nuestro corazón se daña. Ya mis ganas de trabajar, de echarle ganas, pues ya uno se desanima y dice: no, estoy mejor en casa. Como alguien me decía: yo mejor me quedo en mi casa y no peco, no hago nada y allí estoy más tranquila. Y yo le decía: bueno, esa es tu opción. Es que tú crees que eso es lo que le agrada al Señor. No sé, tú tienes que hacer ese diálogo con el Señor, pero yo creo que el Señor nos invita a ser parte de la construcción de su reino, de un reino de amor, de armonía, de paz. Y nadie nos dijo que es sencillo, nadie nos dijo que es fácil. Hoy estamos celebrando, por ejemplo, la fiesta de estos mártires, Andrés y Pablo Chon y compañeros coreanos que dieron su vida
¿Quién les dijo que era fácil seguir a Jesús? Era una iglesia perseguida, perseguida. Y no solamente que no los dejaban expresar su fe, sino que los mataban, los asesinaban. Eso no es fácil, pero no fue obstáculo las situaciones difíciles que se presentaron en su vida, las amenazas que recibieron. Eso no fue obstáculo para estos mártires de entregar su vida. ¿Qué es lo que me impide a mí acercarme a Jesús? ¿Qué es lo que me impide a mí a servir a Jesús? Hoy María dice que había una gran muchedumbre, mucha gente que le impedía ir a ese encuentro que tenemos que tener con Jesús, porque cuando estamos con Jesús todo cambia, todo se transforma, todo tiene sentido cuando tú estás cerca de Él. Y yo creo que al venir hoy a la Eucaristía es porque queremos estar cerca de Jesús, cerca de Él. Que no me impida lo que hay en mi pensamiento, mis preocupaciones, que hay en mi mente, lo que no está en mi control. Simplemente venir con Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Es Jesús que nos dice: ¿qué tanto te preocupa? Aquí estoy yo contigo. Cuéntame, escucha. Este es el primer punto que quería compartir con ustedes. El reflexionar qué es lo que me impide acercarme a Jesús. ¿Cuáles son esos obstáculos? Puede ser mi propio yo, mis propias justificaciones, mis propias preocupaciones, o pueden ser también individuos que están en mi caminar, que me impiden crecer, que puede ser mi amiga, puede ser mi comadre, puede ser mi vecina, que en lugar de ayudarme a acercarme a Jesús me aleja, o puede ser quizás una comunidad que en lugar de ayudarme a acercarme a Jesús, pues me va alejando pues del fin por el cual yo estoy llamado aquí en la tierra a servir y a construir pues lo que el Señor quiere en mi vida, que es construir la paz, el amor, la serenidad, la fraternidad. Segundo punto que hoy Jesús pues nos presenta, que es muy importante, ¿sí? ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Primero, quien escucha la palabra de Dios y las pone en práctica. Aquí ya Jesús presenta un parentesco no solamente de sangre. No es que está negando que su mamá pues es su mamá, no. Él está abriendo ese camino. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis parientes? ¿Quieres ser tú amigo de Jesús? No solo amigo, hermano de Jesús, mamá de Jesús. Pues tenemos que aprender a escuchar, a escuchar. Son los que escuchan la palabra de Dios. Y aquí es lo que tenemos que aprender nosotros a escuchar. María siempre, una de las cosas que invita a la gente es: escuchen a mi hijo. Escuchen lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Y para que sepamos lo que Dios quiere, tenemos que saber escuchar. Y esa es la voz que también se escuchó allá en el monte de la transfiguración, cuando Jesús estaba con sus discípulos, que se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Y aquí es otra pregunta que nos tenemos que hacer nosotros: ¿estoy escuchando realmente la palabra de Dios? Porque Jesús muchas veces nos dice: ustedes tienen oídos pero no oyen, tienen entendimiento pero no entienden, tienen ojos pero no ven. ¿Qué es lo que me impide escuchar realmente la palabra de Dios? Cada día la palabra de Dios nos muestra el camino, que es el camino que te lleva a la vida, a la plenitud, a la felicidad. Pero escuchamos, dice, entra por un oído y nos sale por el otro. Y le dicen muchas veces la gente: oye, ¿qué aprendiste hoy de la palabra de Dios? Ay, no, pues el padre habló muy bonito. ¿Y qué fue lo que dijo? Ay, ya no me acuerdo. Pues eso fue la atención. ¿Qué tanto escuchamos nosotros? ¿Qué tanto escuchamos esos consejos que nos da la palabra de Dios todos los días? Todos los días. Ayer estábamos leyendo el libro de los Proverbios y nos decía
hijo mío, no le niegues un favor a nadie, al quien lo necesita. ¿Qué tienes que hacer? No pienses en hacer daño al prójimo. ¿Y cuántas personas no vienen a la Eucaristía y lo primero que hacen es murmurar del prójimo, hablar del prójimo? ¿Qué quiere decir? Que no escuchamos. ¿Qué me impide escuchar la palabra de Dios? Con nadie entables pleitos sin motivo, si no te han hecho ningún daño. Y uno pregunta, ¿qué daño te han hecho? Pero allí la maldad del mundo, que a veces escuchan otras voces, las voces del enemigo, del maligno, de que entra el egoísmo del ser humano, y pues bueno, allí pues no somos capaces de escuchar la voz de Dios. Y cuando no la escuchas, pues es como aquel que construyó su casa en arena, superficialmente, que va a venir los primeros problemas de la vida, viene un terremoto, viene una lluvia, viene un huracán y se la lleva, acaba, porque no tiene buenos cimientos. Los buenos cimientos están basados en la palabra de Dios, en Jesús. ¿Qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que me enseña hoy la palabra de Dios? Es que tenemos que saber escuchar. Si queremos ser parientes de Jesús, si queremos ser cercanos de Jesús, tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Este es un requisito, el saber escuchar. Y esto me recuerda lo que mis padres nos decían: mira, Jorge, no te juntes con esos muchachos vagos. Y cuando no les hacía caso, me metí en problemas. Y al final, ahí voy yo como dicen, como el perrito, la cola entre las patas. Y papá, ¿y qué te dije? Es que no escuchas, me decía mi padre. Es que no escuchas, entiende. Y aquí lo que me tengo que preguntar yo el día de hoy: ¿qué es lo que me impide a mí escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me impide poner atención a lo que Dios me dice? Porque lo que Dios me va a decir son palabras de vida, de vida. Hoy el problema del mundo entero es porque no escuchamos la palabra de Dios. Y cuando no la escuchas, por eso hay guerras, por eso hay divisiones en la sociedad, por eso hay violencia, por eso hay tanto egoísmo, divisiones en el mundo, porque no escuchamos la palabra de Dios. Y el tercer punto, que para mí es muy, muy importante, bueno, los tres son importantes el día de hoy, pero es Jesús que nos dice saber escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque sí podemos escuchar. Les puedo preguntar después de la misa de qué se trató la Eucaristía y me pueden decir: no, pues fue del Evangelio de Lucas, que habla que su mamá y sus parientes fueron a verlo, tuvo obstáculos y y le fueron a decir a Jesús: ahí están tus padres y tu madre y tus hermanos te quieren ver. Y aquí Jesús nos dice quiénes son mis madre y mis hermanos. Bueno, puedo dar toda la explicación y aprendérmelo de memoria, pero aquí Jesús nos dice: pongan en práctica. No nada más escuchar. Escuchar es entender el mensaje que me quiere dar esa palabra. Y quien nos lo explica bien clarito es el apóstol Santiago. Una fe sin obras es una fe muerta. De nada me sirve saber escuchar si yo no pongo en práctica pues esas palabras que me están llevando a dar vida. Si el doctor me dice: mira, tienes que tomarte este medicamento, lo escucho, pero no pongo en práctica de tomarme el medicamento, pues no me voy a aliviar. Si alguien te dice: mira, para que estés bien, tienes que hacer ejercicio todos los días a tal hora, tienes que comer sano, etcétera, pero si no hago eso, pues no me voy a sentir mejor. O aquel que tiene la rodilla mal y te dice: mira, tienes que hacer tales ejercicios, tienes que hacer tu terapia, etcétera, pero si no lo hago, pues nunca vas a estar bien, siempre va a estar el dolor. Bueno, hoy la palabra de Dios nos trae un mensaje hermoso y bello, y yo creo que hoy la aclamación del Evangelio nos dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pues hermano, hermana, pues hoy hazte estas tres preguntas. ¿Qué es lo que me obstaculiza a mí
ir hacia Jesús. Segundo, ¿estoy escuchando esa palabra de Dios en mi vida? ¿Estoy poniendo atención a lo que Dios me está diciendo día a día? Y la tercera pregunta, ¿estoy poniendo en práctica esas sugerencias que Dios me está dando para vivir feliz y vivir en plenitud y en paz en mi corazón o no?